En esta noche quiero pedirles que me acompañen a Isaías capítulo 25 y vamos a orar al Señor. Padre, cuán hermosa es tu palabra, que permanece, Señor, por todas las generaciones. Tu palabra, Señor, que no cambia porque refleja tu carácter inmutable, Señor. Tu palabra que es segura, que es firme, ancla. Señor, te pedimos en esta noche que por medio de ella tú nos hables, que tú seas exaltado delante de nuestra vista, Señor, como el Dios asombrosamente fiel. Señor, de manera que nos deleitemos cada vez más en ti y seamos movidos cada vez más a vivir una vida cercana a ti, una vida obediente a ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias que tu Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, Señor, y nos capacita para poder entender tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos ponerla en práctica y que tú hables a nuestra vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche vamos a retomar nuevamente nuestro estudio del libro de Isaías que habíamos pausado por 2 semanas. Y como ustedes recordarán, el Señor había reprendido al pueblo de Israel, en este caso al pueblo de Judá, a causa de su persistente y su terca desobediencia, así como por su falta de arrepentimiento. Y Él les había anunciado que a causa de esta persistente desobediencia y esta falta de arrepentimiento, Él iba a traer su disciplina amorosa sobre ellos. Pero aunque ellos merecían ser destruidos por completo, el Señor también les prometió que no los iba a destruir, que no iba a acabar con ellos de una manera total y definitiva, sino que Él mismo iba a vendar sus heridas y Él les iba a mostrar su misericordia y su salvación. En capítulo 12, versículos 1 y 2, el Señor les dijo, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Yahvé, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios de mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé Dios. Él ha sido mi salvación. Así que Dios mismo los salvaría de las naciones que los habían oprimido. Y ustedes recordarán en capítulos 13 al 24, el Señor les prometió que Él traería juicio sobre Babilonia, sobre Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Israel, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Tiro, y sobre todas las naciones que no se sometan al Señor y que dañen a su pueblo. En capítulo 24, versículo 1, el Señor advirtió, he aquí Yahvé arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Allí mismo, en versículos 5 y 6 del capítulo 24, añadió, la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Luego, en versículo 10, el Espíritu Santo nos presenta a las naciones del mundo de una manera metafórica, como si fueran una ciudad a la que llama la ciudad del caos. Diciendo que esta ciudad del caos, que simboliza a todas las naciones rebeldes del mundo, ha sido derribada. Derribada es la ciudad del caos. Pero en versículos 14 al 16 promete que los pueblos se volverán al Señor. Ellos alzan sus voces, gritan de júbilo, desde el occidente dan voces por la majestad de Yahvé. Por tanto, glorifiquen a Yahvé en el oriente, el nombre de Yahvé Dios de Israel en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. No debemos olvidar que el plan del Señor desde la eternidad siempre fue formar un solo pueblo en Cristo.
compuesto por judíos y gentiles, de tal manera que por medio de Cristo los unos y los otros tuviéramos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y en el capítulo 25, que es el que hoy vamos a estudiar, el Señor nos muestra la asombrosa bendición que Él habrá de traer sobre las naciones que se rindan al Mesías. En este pasaje nosotros podemos ver en primer lugar la alabanza del pueblo de Dios en versículos 1 al 5, la bendición de las naciones en versículos 6 al 8 y el gozo del pueblo de Dios en versículos 9 al 12. La alabanza, la bendición y el gozo. Comenzamos entonces con la alabanza del pueblo de Dios. Nuestro pasaje comienza en versículo 1 diciendo: oh Yahvé, fíjate bien, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Notemos que el pasaje comienza con un reconocimiento explícito de que Yahvé es nuestro Dios, pero de una manera intensamente personal. Observa cómo Isaías no dice: oh Yahvé, tú eres nuestro Dios, sino que dice: oh Yahvé, tú eres mi Dios. Porque una cosa es reconocer que Yahvé es Dios, pero otra cosa muy distinta es reconocer que Yahvé es mi Dios, que Yahvé es tu Dios. Y los que forman parte del pueblo de Dios son aquellos que de manera personal reconocen a Yahvé como su Dios personal. Ellos están sujetos a Él, ellos se rinden a Él como su Rey, como su único Dios. Los miembros genuinos del pueblo de Dios buscan entonces vivir en obediencia a la palabra de Dios por una razón, porque su anhelo es vivir para la gloria de Dios. Ellos tienen una profunda gratitud, un intenso deseo, como vemos en ese pasaje: tú eres mi Dios, te exaltaré. Nuestra versión dice: te ensalzaré. Pero es eso, te exaltaré, daré alabanzas a tu nombre. Ese es el deseo del pueblo de Dios. De tal manera que alguien que no desea alabar a Dios, alguien que no busca exaltar a Dios en su vida personal y juntamente con sus hermanos, debe realmente cuestionarse si en realidad ha conocido quién es Dios. Tiene que preguntarse si realmente Yahvé es su Dios. Él desea alabar a Dios, el creyente genuino desea alabar a Dios porque reconoce que el Señor ha llevado a cabo con toda fidelidad las maravillas que Él mismo había determinado. Y en el versículo 2 añade que una de esas maravillas del Señor es que el Señor traería juicio sobre la ciudad del caos. Es decir, que el Señor traerá juicio sobre las naciones rebeldes y orgullosas del mundo, que nuevamente son representadas aquí de una manera metafórica como una ciudad. El autor alaba al Señor, dice allí, porque ha convertido la ciudad, está hablando de esta ciudad, que es una referencia metafórica a las naciones rebeldes del mundo. Él ha convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Los enemigos del pueblo de Israel a menudo eran naciones poderosas, con ejércitos mucho más numerosos de los que tenía el pueblo de Israel, de tal manera que eran más fuertes que ellos. Y sin embargo el Señor iba a ser su sustento, iba a ser su protección, y ellos debían adorar al Señor, porque el pueblo de Israel ellos debían adorar al Señor y confiar en el Señor, pero en lugar de eso, ellos confiaron en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en su propia habilidad, en sus propios ejércitos. Pero cuando ellos confiaron en el Señor, podemos ver a lo largo del
la historia del Antiguo Testamento que en ocasiones ellos confiaron en Dios y cada vez que ellos confiaron en Dios nunca fueron decepcionados. Nunca fueron decepcionados porque el Señor peleaba por ellos y Él nunca jamás ha perdido una sola batalla. La victoria siempre es del Señor. Y de igual manera, solamente el Señor es poderoso para derrotar a los enemigos de nuestra alma, sin importar cuán poderosos, cuán fuertes parezcan. Todos nosotros tenemos enemigos de nuestra alma, aún nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, nuestras propias concupiscencias son enemigos de nuestra alma. Y aunque a simple vista pudieran parecer mucho más poderosos que nosotros, no son más poderosos que aquel que está en nosotros. Y la Biblia nos dice que Jesús vino precisamente para eso, para poner en libertad a los cautivos. La primera carta del apóstol Juan nos dice en capítulo 3, versículo 8, recalca que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para eso se manifestó, para destruir las obras del diablo. Y cuando estaba a punto de ir a la cruz, en Juan 12, versículo 31, dijo, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que entonces es gracias a Cristo, es gracias a la poderosa y fiel obra de Jesús que Dios nos libró del dominio de las tinieblas bajo el cual estábamos y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es gracias a Él que ahora ustedes han vencido al maligno. Y meditar en estas verdades, hermanos, meditar en estas verdades debe llenar nuestro corazón de gratitud, de un asombro tan grande que nos impulse a fluir en una sincera, genuina, continua alabanza al Señor, como vemos en este pasaje. Tú eres mi Dios, y yo te exaltaré, y yo bendeciré tu nombre, y yo daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas. Así es como debía adorar el pueblo de Israel a su Señor por todas las maravillas que Él había hecho, destruyendo a las naciones rebeldes, destruyendo a sus enemigos. Pero el versículo 3 añade, ¿cuál va a ser el resultado de este juicio del Señor sobre las naciones rebeldes? Fíjate bien, por eso te glorificará un pueblo fuerte, ciudades de crueles naciones te reverenciarán. Observa que Isaías se refiere allí a ciudades poderosas, a ciudades crueles, a ciudades de poderosas naciones, diciendo que ellas se rendirán, que ellas reconocerán al Señor. Ahora bien, muchas de esas naciones no lo harán por las buenas, no lo harán de una manera voluntaria, rindiéndose al Señor y creyendo en su Mesías. Pero lo harán por la fuerza, pero lo harán. El Salmo 110, versículo 1, nos promete que todos los enemigos del Mesías serán puestos por estrado de sus pies. El Salmo 2, versículos 1 al 4 afirma que aunque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas, unidos contra Yahvé y contra su ungido, fíjate bien, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Yahvé se burla de ellos. El versículo 5 añade que luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Y en versículo 9, Dios el Padre, hablando con el Hijo, el Mesías, acerca de los pueblos rebeldes, le dijo, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Finalmente, versículos 11 y 12 concluyen diciendo a los reyes de la tierra, adoren a Yahvé con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Y lo mismo nos dice el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, hablando de Jesús, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, fíjate bien, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y así sucederá. Eso significa que un día aún los rebeldes, los más incrédulos, los más ateos, doblarán su rodilla por la fuerza delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y reconocerán que Jesús es Señor antes de ser castigados por toda la eternidad en el infierno de fuego. Y es por eso que en Hebreos 10, versículos 12 al 13, nos dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que aún en su juicio, el Señor será exaltado. Aún en su juicio, el Señor será reconocido por su justicia perfecta, aún por sus enemigos. Pero el Señor también debe ser reconocido y exaltado por su cuidado y protección para aquellos que se refugian en Él. Observa el versículo 4, nos dice, porque tú has sido. Entonces alaba, no solamente como dice el versículo 2, porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, sino dice, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. La palabra hebrea que allí se traduce como baluarte tiene el sentido de refugio. Dios ha sido un refugio. Tiene el sentido de fortaleza. Dios ha sido una fortaleza, una muralla protectora. Tiene el sentido de protección. Así que entonces el Señor será reconocido, exaltado, alabado por haber sido un refugio, una fortaleza, una protección para el pobre, para el necesitado, para el desprotegido en su angustia y en su necesidad. El Señor será exaltado por haber sido un refugio seguro contra la tormenta, por haber sido una sombra contra el calor en el desierto, contra la tormenta de los malvados, contra el calor de los impíos, porque el versículo 4 en la segunda parte y el versículo 5 añaden, pues el aliento de los crueles es como el turbión contra el muro, como calor durante la sequía. Observa que aquello que sale de los crueles nos dice allí que es como turbión contra el muro. Esa palabra turbión significa tormenta, aguacero o inundación. Pues sí dice, así son los malvados, como una inundación, como una tormenta, como un aguacero que golpea contra el muro, que busca derribar el muro. De igual manera sus acciones, dice allí, son como calor durante la sequía. Es decir, sus acciones amenazan la vida de la gente. Sin embargo, como añade el versículo 5 en la segunda parte, tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube es acallado el cántico de los tiranos. Eso quiere decir entonces que el Señor es un refugio más que suficiente, una fortaleza más que segura, una protección contra cualquier amenaza que tú puedas enfrentar. Porque Él somete, Él humilla, Él silencia el estruendo de los paganos que amenazan al pueblo de Dios. El Señor nos dice allí es como una nube. Es como una nube que protege contra el calor. Y Él calla el cántico de supuesto triunfo de los tiranos. Así que entonces vemos en primer lugar esa alabanza del pueblo de Dios porque el Señor los ha librado, porque el Señor ha ejecutado juicio sobre los malvados, porque el Señor ha sido para ellos refugio, protección, fortaleza.
Pero no solamente eso, sino que el Señor es exaltado porque Él es bendición para las naciones. Ese es nuestro segundo punto. El versículo 6, el Señor promete que no solamente Él va a destruir a las naciones rebeldes, sino que Él cumplirá su plan eterno de salvar, de redimir, de traer a su pueblo, a personas de todas las naciones, para formar un solo pueblo, constituido por judíos y gentiles. Observa cómo el versículo 6 el Señor anuncia de una manera poética que Yahvé de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos, un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Estas palabras nos describen algo maravilloso. Nos describen no una fiesta común, no una fiesta de mediano nivel o estándar, nos muestran un banquete. Un banquete, dice allí, de manjares suculentos. Un banquete que el Señor tiene preparado en el futuro para todos los creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos, el cual se llevará a cabo en su monte santo, es decir, en Jerusalén. Esta imagen corresponde a la costumbre que tenían los pueblos en el cercano oriente de celebrar con un enorme banquete el día en que un nuevo rey se sentaba sobre su trono para reinar. Es probable que Jesús se refería a este banquete cuando dijo en Lucas capítulo 13, versículo 29, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La imagen de un enorme banquete. También en Mateo 26, 29, cuando en la última cena les dijo a sus discípulos, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El lenguaje de este banquete nos habla entonces de una comunión inigualable. Una comunión nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y de una bendición súper abundante, indescriptiblemente abundante, que disfrutarán hombres y mujeres de todos los pueblos del mundo. Escucha las expresiones que usa Isaías: un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Todas estas expresiones nos hablan de un festín, nos hablan de una celebración sin igual que Dios tiene preparada para las naciones obedientes. Este banquete ocurrirá al final de los tiempos. Este banquete ocurrirá en su segunda venida, cuando Él establezca su reino milenial sentándose sobre el trono de David desde Jerusalén, y será una experiencia inigualable. Jamás hemos vivido algo así. Los versículos 7 y 8 añaden que además Él destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. La palabra que allí se traduce como destruir, literalmente tiene el sentido de devorar, de tragar. De allí que tiene esta idea de destruir o de acabar con algo. Y el Señor deja claro que hay una cobertura que cubre a todas las naciones, que hay un velo que está puesto sobre todos los pueblos. Esta cobertura, este velo que tiene a todos bajo su dominio, es la muerte. La muerte alcanza a todos. La Biblia nos explica por qué. Porque por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo, y la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Así que entonces todas las naciones están bajo esa cobertura y el Señor nos invita a participar en ese banquete. Pero fíjate bien, no solamente eso, sino que Él destruirá a la muerte para siempre. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo va a destruir a la muerte? ¿Cómo es que la muerte va a ser devorada? El apóstol Pablo nos explica cómo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en versículos 51 al 57, diciendo: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, hablando a los creyentes, todos seremos transformados en un momento. En un abrir y un cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Está citando lo que dice Isaías. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces la muerte va a ser devorada por completo cuando el Señor nos resucite, nos dé un cuerpo glorificado, porque entonces cuando Él regrese por su iglesia y nos dé ese cuerpo glorificado, la muerte ya no podrá tocarnos, no podrá hacernos daño, no podrá hacernos ni cosquillas, pues viviremos para siempre. Y no solo eso, sino que Apocalipsis 20:14 nos dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. De esta manera la muerte no solamente ya no podrá dañarnos, sino que será literalmente destruida en el lago de fuego. ¿No es eso maravilloso? Pero no solamente el Señor nos invita a su banquete, no solamente el Señor destruirá a la muerte para siempre, sino número 3, versículo 8 nos dice que el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Eso significa que todo el sufrimiento se acabará para siempre. Ya no volveremos a sufrir por nada, nunca jamás. Todo será dicha, todo será bendición, todo será prosperidad, todo será un gozo interminable. Además, el Señor quitará para siempre la vergüenza de su pueblo, porque Él prometió levantar a la nación de Israel a una posición especial entre todas las naciones, de manera que será de bendición para todas las naciones, y toda esta dicha sobreabundante del pueblo de Dios resultará en una gozosa y eterna alabanza al Señor. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, el gozo del pueblo de Dios. Número 1, el gozo del pueblo de Dios por su salvación. Por su salvación. Observa lo que nos dice el versículo 9. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es Yahvé, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Observa en primer lugar que aquellos que esperamos exclusivamente en el Señor para que Él nos salve, rindiéndonos a Él, refugiándonos bajo sus alas, exclusivamente a Él como nuestro Rey, como nuestro Salvador, no seremos decepcionados, porque Él nos salvará. Dice allí: los que hemos esperado para que nos salvara, regocijémonos y alegrémonos en su salvación.
Por toda la eternidad nos vamos a regocijar. Por toda la eternidad nos vamos a alegrar y vamos a cantar de su salvación. Pero observa que el mandamiento está en un modo imperativo y está en un tiempo presente. Lo cual significa que hoy, cada día, debemos vivir regocijándonos en su salvación. No solamente es algo futuro, es algo presente. Y meditar correctamente en la salvación produce un gozo que sobrepasa toda comparación. Una de las razones por las cuales los cristianos no son las personas más gozosas del mundo es porque han olvidado de qué es de lo que Dios los ha salvado. Es porque no meditan lo suficiente en lo que eso significa. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, nos dice que el Señor nos ha destinado, fíjate bien, el Señor nos ha destinado para obtener una herencia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna herencia? No muchos, quizá, seguramente más bien, pero nos dice aquí, Él nos ha destinado para que cada uno de los que creen en Él recibamos una herencia, pero no cualquier herencia. Una herencia que es incorruptible, una herencia que es inmaculada, una herencia que no se marchitará, que está reservada en los cielos para ustedes. Y el versículo 6 añade que ustedes se regocijan, fíjate bien, grandemente en la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Notemos entonces que meditar continuamente en que el Señor nos ha salvado para siempre de su justa y terrible ira, y que día a día Él nos preserva para llegar finalmente a la salvación, aquel banquete preparado para nosotros. Eso producirá en nosotros un enorme gozo en nuestro corazón, una gratitud incomparable que fluirá de nuestro corazón, una genuina alabanza y adoración. De allí procede una genuina adoración, de un corazón que ha entendido, que está entendiendo y que está siendo iluminado para comprender cada vez con mayor profundidad y el amor, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios en Cristo. ¿Y qué hace? Bendice al Señor, alaba al Señor. Pero no solamente por su salvación, pero número 2, por su justo juicio. Por su justo juicio. Y lo hace poniéndonos un ejemplo, poniéndonos el ejemplo de una nación. Observa el versículo 10, añade, porque la mano de Yahvé reposará en este monte, y Moab será pisoteado en su sitio como es pisoteada la paja en el agua del muladar. Observa cómo comienza el versículo 10. Comienza con la palabra porque. Porque conecta este versículo con el anterior. En el versículo anterior Isaías dice, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. ¿No es cierto? Y versículo 10 nos explica por qué. Porque la mano de Yahvé reposará en este monte y Moab será pisoteado en su sitio como es pisoteada la paja en el agua del muladar. Así que el pueblo de Dios debe alegrarse profundamente. En primer lugar, porque la mano del Señor reposará sobre Jerusalén para bendición de Israel y para bendición de todas las naciones que se rindan a su Mesías como su rey personal. Pero también debían rebosar de gozo porque el Señor traerá su justo juicio sobre todos aquellos que en todas las naciones, movidos por un egoísmo y altanería y autosuficiencia, se nieguen a someterse al Señor como su rey.
Y el Señor lo hace poniéndonos un ejemplo, poniéndonos a una nación como ejemplo, y esta nación es Moab. Recordemos que Moab era una nación pagana que a lo largo de la historia se opuso en varias ocasiones al pueblo de Israel, atacándolo, al pueblo de Dios. Ya en capítulos 15 y 16 el Señor nos ha hablado de Moab. Y en capítulos 15 al 16 el Señor le había prometido a Moab que si ellos se volvían a Él y ellos se refugiaban en Él, recibirían misericordia, salvación y protección. Pero nuestro pasaje nos muestra que esa arrogancia y que esa actitud de autosuficiencia les impediría aceptar esa oferta del Señor. Moab rechazaría la oferta del Señor y por eso sería, dice allí, pisoteado en su sitio, como es pisoteada la paja en el agua del muladar. Eso sucedería con Moab, como representando a todas las naciones, como veremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuál es esta imagen? ¿Por qué representa esta imagen? Pisoteado en su sitio, como es pisoteada la paja en el agua del muladar. La palabra que allí se traduce como muladar, literalmente significa basurero. Es una palabra hebrea que significa basurero. Y podía referirse a un pozo en el que se tiraba el estiércol y la paja. Ese pozo en el que se tiraba el estiércol y la paja, al estar a la intemperie, también podía irse llenando con el agua de las lluvias. Así que aquello era como un pantano. Y pisar la paja en el muladar entonces significaba mezclarla con el lodo y con la suciedad bajo sus pies. Así que entonces pisotear a Moab como la paja en el agua del muladar era una imagen de una profunda y total humillación. Pero lejos de humillarse y rendirse al Señor, el versículo 11 nos dice qué es lo que haría Moab. Y en medio de él, Moab extenderá, en medio de este muladar, Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar, pero Yahvé abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos. Observa la ilustración. Moab está en ese hoyo lleno de agua, estiércol, paja. Es una porquería. Y lejos de volver su rostro al Señor y clamar al Señor, ¿qué es lo que hace Moab? Dice, yo solo me puedo salvar. Soy un experto nadador. Y empieza a nadar en ese lodo, en ese fango, confiando en sus propias fuerzas, confiando en su propia habilidad, evidenciando así su orgullo, su arrogancia y su sentido de autosuficiencia. El texto nos presenta a Moab en el agua del muladar, extendiendo sus manos para salvarse, con tal de no refugiarse en el Señor. Pero el texto nos dice que Yahvé abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos. Así que entonces Moab será humillada por completo, porque el Señor resiste a los soberbios. Por eso, porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús también afirmó, cualquiera que se engrandece, será ¿qué? Humillado. Y cualquiera que se humilla, será enaltecido. Por eso el Señor pisoteará a Moab como la paja en un muladar, aplastando su orgullo, su arrogancia, su autosuficiencia, su altanería y la destreza de sus manos, como un ejemplo y como una advertencia para la humanidad orgullosa y autosuficiente en todo el mundo. Lo cual nos trae el último versículo, el versículo 12. El versículo 12 concluye diciendo, y derribará las fortalezas inconmovibles de tus murallas, las humillará y las echará por tierra hasta el polvo. Ahora, yo quiero que fijes tus ojos en ese versículo 12, de tal manera que puedas notar que hay un cambio gramatical en el versículo 12. Versículos 10 y 11, si tú te fijas, usa la tercera persona del singular para referirse a Moab como él.
Pero en versículo 12 cambia a la segunda persona al hablar de tus murallas. Ya no se refiere a Moab, se refiere a tus murallas. El erudito John Oswald señala que en uno de sus comentarios de Isaías, que el cambio de persona, y cito lo que él dice, el cambio de persona de tercera a segunda persona, en este versículo, parece cambiar el enfoque, regresándolo de nuevo a la ciudad universal de la que Moab había sido un representante por un tiempo, por un momento. Oswald concluye en otro de sus comentarios que todos los logros humanos en los cuales nos sentimos inclinados a confiar serán derribados hasta el polvo. Moab simplemente representa al resto de la raza humana orgullosa que se rehúsa a reconocer el derecho y la autoridad de su Creador. Fin de la cita. Por eso el versículo nos dice que el Señor derribará hasta el polvo las fortalezas inconmovibles de las murallas de la ciudad mundial. Esa ciudad del caos nuevamente vuelve a esa misma imagen que representa a todas las naciones que se creen poderosas, que se creen autosuficientes para salvarse a sí mismas. El Señor entonces humillará todo el orgullo del hombre. Como el Espíritu Santo ya nos ha dicho antes en Isaías 2, 11 y 12, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo Yahvé será exaltado en aquel día. Porque el día de Yahvé de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Y lo mismo nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cuando nos dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Por tanto, hermanos, no nos exaltemos a nosotros mismos. No pensemos que podemos lograr las cosas por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, como si no necesitáramos desesperadamente del Señor. Como si no dependiéramos del Señor. Es mejor, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues, humíllense, bajo la poderosa mano de Dios. Reconozcan su necesidad de Él cada día, en todas las cosas. No se apoyen en su propio entendimiento, en su propia sabiduría. Reconózcanlo a Él en todos sus caminos, dice el Antiguo Testamento. Para que Él los exalte, dice aquí el apóstol Pedro, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo nos humillamos delante del Señor? Así, echando nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No haciendo lo que haría Moab. Yo solo puedo. Yo soy autosuficiente. Yo lo puedo lograr. Quien hace eso, así como en una arena movediza, solamente se hundirá más y más y más en su propio orgullo, en su propia destrucción. Humillémonos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos exalte a su debido tiempo, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso pasaje. Somos indignos, pero somos tan dichosos, Señor, de que tú nos has destinado para ese banquete,
ese banquete único, ese banquete especial, ese banquete de reyes al que tú nos has llamado, Señor. Pero queremos, Señor, aprender a vivir humildemente delante de ti, Señor, a correr a ti todos los días, dependiendo de ti, pidiéndote a ti, apoyándonos en ti, Señor, escuchándote a ti, escuchando tu consejo y echando toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, y que el anhelo de nuestro corazón al meditar en la salvación que tú nos has dado, en la salvación que disfrutamos cada día, sea exaltarte, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Te exaltaremos y alabaremos tu nombre, Señor, por las maravillas que fielmente tú has hecho, conforme a los designios que tú mismo has establecido. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Dios. Amén.